Buenas tardes a todos y todas los participantes que estáis hoy aquí. Sé que es una hora un poquito introspectiva, así que desde ya muchísimas gracias por estar participando con nosotros en esta webinar de esta tarde, en el que vamos a hablar acerca de Proempleo Ingenieros y de la plataforma que es la plataforma de empleo del Cogiti, del que ahora os comentaré un poquito más en detalle qué es, para qué sirve y qué podemos hacer en definitiva por vosotros, ¿no? Por los jóvenes ingenieros y las jóvenes también ingenieras para poder, bueno, pues en definitiva, para poder ayudaros a que comencéis y continuéis desarrollando vuestra carrera profesional. Antes de nada, me gustaría comentaros que, por favor, si tenéis alguna pregunta o alguna duda que queráis aclarar a lo largo de la webinar, planteadla a través del apartado de preguntas y respuestas que encontraréis en la parte de abajo de vuestra conferencia, ¿vale? En la parte de abajo de la conferencia encontraréis un apartado de preguntas y respuestas donde podréis pues realizar estas consultas y al final de toda esta exposición la resolveremos apropiadamente. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Voy a empezar compartiendo la pantalla para que podáis ver un poco mi presentación, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar. Bien, pues el portal de Proempleo Ingenieros, bueno, la presentación, no me he presentado, mi nombre es César Sebastián Martín Sanz, soy el responsable del área de recursos humanos y del portal Proempleo Ingenieros en Cogiti, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta jornada es que conozcáis de forma resumida qué es el portal proempleoingenieros.es, qué es Cogiti también, para que os conozcáis también, y qué perfiles están demandando las empresas, qué perfiles es el principal demandante, qué perfil demanda la empresa, qué está buscando la empresa, y después de eso exponeros los principales servicios que podemos ofreceros desde este portal, ¿vale? Desde el portal de proempleoingenieros.es y desde Cogiti también en su globalidad y en su totalidad. Bueno, vamos a empezar presentando qué es Cogiti. Cogiti es una corporación de derecho público, ¿vale? Es decir, es una figura que es una institución cuyo fin es representar a la ingeniería técnica industrial, ¿vale? Y a los graduados en ingeniería de la rama industrial. Está conformada por 49 colegios profesionales, 49 colegios profesionales de ingenieros técnicos industriales y de graduados en ingeniería de la rama industrial, ¿vale? Prácticamente uno por provincia, salvo excepciones, y con más de 80.000 colegiados y de colegiadas en la actualidad. Esas son las cifras exactas actuales. Representa la ingeniería de la rama industrial, representa, por tanto, a todos los grados en ingeniería de la rama industrial, a los graduados en ingeniería mecánica, eléctrica, química, textil, electrónica, es decir, en general a toda la rama industrial. Promueve el desarrollo profesional a través de diferentes servicios que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y finalmente, tiene acuerdos con otras empresas e instituciones internacionales para favorecer la movilidad internacional. Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, con la situación actual que nos encontramos, esta situación de pandemia, esta situación, pues, en definitiva, de pandemia en la que nos estamos encontrando y con las restricciones que hay, la parte de movilidad internacional ahora mismo, como veremos en los datos de ofertas del portal, está un poquito reducida, pero bueno, los acuerdos están y esperamos que si en algún momento alguno de las personas que finalice su grado quiere marcharse a trabajar fuera de España, adquirir esa experiencia profesional tan importante, ¿no?, de cara al futuro, en un país extranjero, tenemos acuerdos con países como Alemania, como Irlanda o como Dinamarca para que los ingenieros tengan más facilidades a la hora de marcharse y poder ejercer la profesión y encontrar empleo en otros países europeos principalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es Proempleo Ingenieros propiamente dicho. Proempleo Ingenieros es la primera plataforma global de empleo en España para ingenieros técnicos industriales y para graduados y graduadas en ingeniería de la rama industrial, ¿vale? Eso es principalmente lo que es Proempleo. Es una iniciativa del COGITI, del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España, a la que pertenece, destinada a ser la primera plataforma global de empleo. Por dar 4 datos fundamentales. Lo primero, especificar que es una herramienta de servicios online one-to-one destinados a favorecer la empleabilidad. Esto quiere decir que
Básicamente, al ser una herramienta one-to-one, quiere decir que cada persona se le diseña desde el minuto 1 que entra en la plataforma, a través de sus intereses, a través de sus expectativas, un plan donde se le recomiendan los servicios más apropiados para esta persona y hay una atención detrás, una atención del colegio, una atención del consejo para servicios específicos de asesoramiento, de coaching y de otra serie de cosas que veremos después y que profundizaré en aquellos que como jóvenes recién titulados o que estáis terminando ahora mismo vuestra titulación os pudiera realmente interesar. Es un apoyo, por tanto, desde Cogiti y desde los colegios profesionales adaptado a las necesidades de cada ingeniero. Bueno, por dar un par de datos concretos, actualmente desde nuestra creación hemos tenido propias más de 3.500 ofertas de empleo que directamente las empresas han publicado con nosotros para poder, pues eso, en definitiva, estas más de 3.500 ofertas de empleo que las empresas las publican directamente con nosotros, para que nosotros podamos ayudarles a buscar a este talento, a estos ingenieros que ellos no encuentran y que por tanto pues recurren a instituciones como el Consejo para poder encontrar ese talento. También actualmente tenemos casi 17.400 usuarios y usuarias, todas ellas ingenieros e ingenieras, y más de 2.000 empresas que actualmente publican de manera asidua con nosotros sus vacantes. Bueno, vamos a comentar ahora el perfil de los demandantes de empleo durante el año 2020, ¿vale? Voy a profundizar menos en este perfil, voy a profundizar más en el siguiente, que es el perfil de la empresa, porque creo que os puede ser más interesante, pero sí que quería que tuvierais unas pequeñas nociones de quién está demandando empleo y de por qué, bueno, y cuál titulación tiene y demás a la hora de demandar empleo. Bueno. En cuanto a la titulación, predominan, como podéis ver, los graduados en ingeniería mecánica, los ingenieros técnicos industriales en mecánica y los ingenieros técnicos industriales en electricidad, principalmente, ¿vale? Esto no tiene mucha sorpresa, quiero decir, normalmente, pues de lo que más grados hay, de lo que más ingenieros técnicos hay, es mecánica, eléctrica y electrónica, con lo cual copan las primeras posiciones en demanda, puesto que hay un mayor número de estas personas y también es los perfiles que más se demandan habitualmente. Bueno, luego podemos ver también, pues eso, los graduados en electricidad, los graduados en automática industrial, los graduados en ingeniería química, es decir, que bueno, y el ingeniero técnico, pues más o menos es un perfil similar. Por edad y sexo, bueno, en las estadísticas nosotros vemos que el año pasado el principal demandante, la principal persona que se registró dentro del portal de empleo como demandante, estaba en la franja de edad desde los 25 hasta los 35 años, con lo cual, pues una franja de edad de junior o junior plus en nuestros estándares, o quizás senior si ya estaríamos hablando más cerca de los 35. Y a gran distancia tenemos la de 35 a 45 años, que tendríamos solo 232 personas registradas, porque estos son números absolutos, en esa franja. Vemos que también en la de menor de 25 es en donde más hay también, con 170, y en la de 45 y 55. Lógicamente, conforme nos vamos alejando de la edad activa de trabajo, el número de personas que se registran va descendiendo progresivamente. La diferencia entre usuarios y usuarias registradas en cuestión de sexo se mantiene siempre muy acentuada. Esto es una constante. Sí que observamos una cierta reducción. Cada vez se registran un mayor número, un mayor porcentaje de ingenieros mujeres con respecto a los hombres, pero de momento sigue siendo una profesión en donde se observa esa acentuación clara, como en otras profesiones en las cuales de la rama de STEM, donde se observa que la mayor parte de usuarios y por tanto de ingenieros son hombres, y hay casi un 20%, sin embargo, que son mujeres, que como digo, este porcentaje empezó mucho más abajo, es decir, empezó siendo un 16, un 17 y estamos ya casi en un 20, o sea que se nota que dentro de eso sí que está habiendo un avance. Por situación laboral, la situación predominante entre los usuarios que se registraron en la plataforma, lógicamente es la de desempleado. Vale, lógicamente es la de desempleado porque al final, aunque nosotros ofrecemos tanto búsqueda de nuevo empleo como mejora laboral, lo cierto es que más gente que está desempleada se inscribe con respecto a la gente que a lo mejor quiera mejorar su trabajo, que quizás sean menos. Esto también se ha visto amplificado por las circunstancias que nos ha tocado vivir en el año pasado, es decir, el porcentaje de desempleados que se ha registrado ha sido mucho más alto porque
por desgracia, aunque la ingeniería de la rama industrial no ha tenido tanto paro como desde luego otros sectores donde ha sido bastante más demoledor, de hecho se está recuperando mucho más rápido porque siempre al final los ingenieros es una profesión muy demandada, sí que es verdad que lógicamente ha habido mayor desempleo que en otros años, en una situación que no tuviera que ver con la actual vivida. Por tanto, vemos un porcentaje muy alto de un 69, casi un 70% de la gente, cuando en otros años habrían sido en torno al 50, 40 y muchos. Es un dato alto comparado con otros años. También vemos un dato más bajo en el resto. ¿Por qué? Pues un poco por el mismo motivo, ¿no? Al final no ha habido tanta gente interesada en tener mejora, bien porque se ha quedado sin empleo y por tanto ha pasado a desempleo, o porque si tenía trabajo no ha habido tanta gente interesada en mejorar, ¿no? Han dicho al final, bueno, estamos trabajando, tengo un trabajo, ahora la situación es un poco y habrá tiempo de cambiar más adelante, con lo cual tenemos eso, el porcentaje más alto en desempleados y en empleado cuenta ajena y cuenta propia los siguientes porcentajes, pero muchísimo más bajos. Lo habitual sí que es este, no tanto en porcentajes, pero la habitual distribución sí que es esta, es decir, más desempleados, lógicamente, porque es una plataforma de empleo, y luego el empleado cuenta ajena, y ya el resto de modalidades, pues un poco de cuenta propia, pluriactividad y demás. Pero, por comunidad autónoma. Por comunidad autónoma, este año ha sucedido que por primera vez en cierto tiempo el número de registrados ha aumentado en la Comunidad de Madrid. Normalmente el número mayor de registrados en proempleo de ingenieros hasta el año pasado era en Andalucía y actualmente no. En este año, en el 2020, hay varios factores que lo podrían explicar, pero bueno, el hecho es que hemos pasado de tener 300, o sea, de tener un mayor número de registrados en Andalucía a que la Comunidad de Madrid tenga un mayor número de registrados. Lógicamente Andalucía, porque al final es donde hay más, quizá puede haber un poco más de paro y sobre todo hay mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos. Y luego ya de lejos la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Por tanto, por resumir un poco, el perfil del ingeniero demandante de empleo, pues es un hombre, porque hemos visto que hay un mayor porcentaje, de Madrid, graduado en ingeniería mecánica y preeminentemente desempleado. Ahora vamos a hablar de un tema bastante más interesante probablemente, que es el perfil de las empresas y de las ofertas de empleo en el año 2020. ¿Por qué digo que esto es más interesante, aunque el otro también tiene su gran interés a nivel estadístico? Porque aquí podéis ver las tendencias que tienen las empresas, qué está contratando, qué está buscando, y en base a eso también os puede ayudar a definir vuestro perfil, hacer formaciones específicas en temas que las empresas estén demandando y por tanto, pues bueno, yo creo que puede ser algo realmente interesante. Bueno, empezaremos diciendo que durante el año 2020 se registraron en Proempleo ingenieros 234 empresas, lo que supuso un total de casi 2.000 empresas, como hemos comentado antes, publicando activamente en el portal. Actualmente hay casi más de 2.000, a finales de 2020 estábamos en casi 2.000, 1.970 o una cosa así. Bueno, y os he traído una serie de empresas que han publicado a lo largo del portal, ¿vale? Porque el portal de Proempleo lo utilizan las pymes, porque al final es un servicio que a lo mejor no pueden utilizar de otra manera y pues lo utilizan, pero también nos conocen y nos utilizan y tenemos incluso acuerdos de colaboración con empresas muy importantes y destacadas en el sector, ¿vale? Tanto en el sector de la rama industrial como en el resto de sectores. Por dar un ejemplo, pues FCC Medio Ambiente, con la cual hasta tenemos un acuerdo de colaboración, pero también tenemos Mercadona, que el año pasado publicó ofertas con nosotros, Eurocontrol, que es una destacada empresa en temas de certificación, en temas de inspecciones, en temas de verificaciones, también publica con nosotros. Michael Page, que es una consultora también muy destacada, ¿vale? Pues también es otra empresa que publica con nosotros. Consultoras en general pueden publicar con nosotros siempre y cuando cumplan unos mínimos de calidad que luego os contaré en las siguientes diapositivas. Michael Page, por ejemplo, es una empresa muy importante y que tiene sus ofertas tienen una gran calidad. Es consultora, pero desde luego con una calidad que no tienen otras. SACIR Industrial es otra empresa que el año pasado publicó. Talgo también. Y finalmente, pues Siemens Gamesa, por traer un ejemplo de todas esas 234 empresas nuevas y en general de todas esas empresas que durante el año pasado confiaron en nosotros y en el talento que les proporcionamos para, bueno, pues para publicar sus ofertas de empleo.
En esas ofertas publicadas durante el año 2020, las empresas publicaron directamente un total de 246 ofertas. Es un número bajo en relación a otros años, es probablemente la mitad de lo que teníamos en años anteriores. Como hemos dicho, la pandemia, aunque en nuestro sector no ha afectado tanto como en otros, afectó. Y sobre todo en el mes de abril prácticamente no se publicaron ofertas, prácticamente no había demanda de ninguna profesión porque la situación pues era mala y nadie se atrevía a hacer contrataciones ni a hacer ese tipo de cosas. Con lo cual hubo un descenso bastante pronunciado. Aún así, tenemos 246 ofertas, que es para la situación en la que hemos vivido, pues yo creo que es bastante razonable. De ámbito nacional e internacional, veremos que sobre todo nacional, las internacionales se han reducido, de las cuales se descartaron un 12,84% porque no cumplían con los requisitos del portal, salarios por debajo de convenio, ofertas con perfiles muy genéricos, etc. Lo que supuso que finalmente pues, se publicaron un total de 218 ofertas de empleo en el portal. Quería destacar este dato del 12,84% porque nuestro servicio de calidad, nuestro control de calidad es muy, muy, muy fuerte. No aceptamos ofertas que estén por debajo de convenio porque al final somos ingenieros, nos estamos formando para ello y por tanto un mínimo es cumplir el convenio. O ofertas con perfiles muy genéricos. Nosotros queremos que la persona cuando se incorpore sepa exactamente lo que va a hacer. E igual que las empresas demandan talento y demandan un talento especializado y por eso recurren a nosotros, nosotros le demandamos a la empresa que su perfil tiene que estar claro y específico y no tenemos ningún problema en rechazar ofertas que no consideremos que cumple los estándares de calidad. Entre todas estas ofertas se publicaron un total de 343 nuevas vacantes. ¿Vale? Además, nosotros tenemos una pequeña función de metabuscador, de ofertas de empleo público y también publicamos las ofertas de otros colegios profesionales de ingenieros técnicos industriales. Si sumamos todo esto, hacemos un total de ofertas que se publicaron en el portal de 10.576. Números, obviamente, como he comentado previamente, más bajos que los anteriores años, como era de imaginar. Os traigo un par de ejemplos de ofertas. Una es una beca de FCC Medio Ambiente y otra de CEMOSA Ingeniería y Control, que no es una beca, pero sí es una oferta que no reclama experiencia. Os voy a enseñar cada una de ellas para que veáis un poco ese control de calidad, eso que os mencionaba previamente, pero además me gustaría incidir en esto por lo siguiente. Las ofertas de empleo de Proempleo Ingenieros publicamos para personas junior, ¿vale? Para personas sin experiencia, becas, ¿vale? Que es lo típico, ¿no? Pues hacer una beca para poder adquirir experiencia. Pero también me gustaría deciros que cuando salís de la universidad muchas veces parece que tenéis que encadenar una beca tras otra hasta conseguir un contrato laboral y no es verdad. Es decir, hay ofertas como esta de ingeniero de control de proyectos que os voy a enseñar que es para una persona sin experiencia, que acabe de salir de la carrera, que si acaso haya hecho una beca previa y ya la contratan como ingeniera a trabajar, en este caso para controlar proyectos y obras, pero tengo múltiples ejemplos que podría haber traído a lo largo del día de hoy, con lo cual no os creáis o no vayáis con la idea de hago una beca y hago otra beca y luego tengo que hacer otra beca y cuando acabe mi carrera hago otra beca. No, para nada. Y menos en ingeniero. Hay que hacer becas, a lo mejor mientras estás en la universidad para adquirir experiencia, pero cuando acabamos la universidad, no hace falta seguir haciendo becas con convenios raros en instituciones, o sea, en otros aspectos, sino que hay ofertas para gente sin experiencia que acaba de terminar la carrera que no requieren la beca. Bueno. Vamos a ver, en primer lugar, esta oferta de empleo, ¿vale? Vamos a ver esta oferta de empleo para que la podáis analizar. Y contaros un poquito cómo funcionan las ofertas de empleo. Bueno, es una beca, ¿vale? Y por tanto, pues comienza explicando un poco, ¿vale? Nuestras ofertas de empleo siempre van a tener una estructura bastante similar. Empezarán por dar una pequeña descripción de la empresa, ¿vale? Después especificarán el número de vacantes y el puesto que se está demandando y también dónde va a ser, en qué departamento y a quién van a reportar. Para nosotros toda esta información es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final te incorporas en una estructura empresarial y creo que la persona quiere saber dónde va a estar y para quién va a trabajar. También la misión, ¿cuál es el objetivo del puesto? Separamos misión de funciones porque misión es objetivo, funciones es lo que vas a hacer y la misión es para qué vas a hacer lo que vas a hacer. Y como decía
en un libro antiguamente de El hombre en busca del sentido, al final la persona lo que quiere muchas veces, y es así, es que su trabajo también tenga un sentido, que tenga un porqué. Entonces nos gusta dar no solo lo que va a hacer, sino el por qué lo va a hacer, ¿vale? Luego tendríamos una descripción de funciones, lo que se ofrece, que si fuera un contrato aquí pondría contrato, pero si no, aquí pone beca, en este caso, el importe es decir, la remuneración, esto puede aparecer o no, aquí sí que es verdad que la empresa a veces decide no darlo, en este caso sí, un plan de formación y el horario. Para nosotros el horario también es algo clave. Intentamos en la medida de lo posible que la gente sepa cuánto va a trabajar, porque al final pues es algo importante, ¿no? Para poder conciliar la vida personal y la vida laboral, con lo cual también solemos intentar proporcionar el horario. Lo que se requiere, con todas las características de lo que se requiere en este caso concreto, ¿vale? Normalmente indicamos pues experiencia, programas informáticos, idiomas, si se requiere permiso de conducir o vehículo propio, disponibilidad para viajar, residencia en este caso en Madrid, las competencias y demás. Y lo que se valora, ¿vale? Bueno, estar en posesión de un nivel de acreditación, la experiencia prueba en un puesto similar y distintos conocimientos que valoraríamos en este caso concreto y habitual. Bueno, por no extenderme mucho en esta presentación de ofertas, voy a presentar esta segunda oferta, pero esta segunda oferta la vamos a poner un poco más de pasada, porque los campos sí que son los mismos. Lo que quiero que veáis es lo que os he comentado, que es el hecho de que efectivamente hay ofertas de empleo para ingenieros técnicos industriales y para graduados en ingeniería de la rama industrial, donde no se pide experiencia y son contratos laborales. Es un contrato en prácticas, que es una modalidad de contratación laboral, pero es un contrato laboral, ya no es una beca. Bueno, continuamos. En cuanto al tema de las ofertas por países, la mayor parte de las ofertas que se han publicado son para posiciones en España, en torno a un 91,78%, mientras que el 8,22% restante de las ofertas ha sido para trabajar fuera de España, sobre todo en países europeos, en Holanda y Alemania, y como os comentaba, la mayor parte durante los meses previos a la pandemia. ¿Por qué la mayor parte durante los meses previos a la pandemia? Porque la movilidad laboral se ha reducido y entre países se ha reducido mucho, con lo cual, desde que empezó la pandemia, por desgracia, el número de ofertas internacionales ha descendido en porcentaje y en número considerablemente. Bueno, en cuanto al tema de ofertas por provincia, esto también yo creo que es una parte muy interesante. A nadie no le sorprenderá perdón, que el porcentaje más alto de ofertas se encuentre y se concentre en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid el año pasado recogió un 38% de las ofertas de empleo publicadas en España en el portal Proempleo Ingenieros. Y luego tenemos un triple implante en segundo lugar en Cataluña, principalmente por las ofertas que vienen desde Barcelona, en la Comunidad Valenciana, principalmente en este caso por las ofertas que vienen desde Valencia, y en Andalucía, principalmente por las ofertas que vienen desde Málaga y desde Sevilla, que son las dos provincias dentro de la comunidad autónoma donde más ofertas se reciben. Luego, en menor medida, pues tenemos Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, etc. En cuanto al tema de las ofertas por sector, la mayor parte de empresas que han publicado ofertas a través del portal a lo largo del año 2020 han sido del sector de servicios de la ingeniería. Concretamente, casi un 50% de las ofertas, más de un 40% de hecho, y casi un 50% se han publicado para el sector de servicios de ingeniería. El sector de servicios de ingeniería comprende sobre todo empresas de oficinas técnicas, de certificación, también de temas de PRL, de coordinación de seguridad y salud, ¿vale? Es el tipo de servicio, el tipo de sector que más empleo da a día de hoy. En segundo lugar tenemos el sector de la energía, muy importante aquí las energías renovables, ¿vale? Las energías renovables aquí tienen un peso muy importante en que este sector sea uno de los principales. Y luego tenemos el sector industrial.
el sector industrial, que es un 14,66%, sin incluir a sectores que son industriales, pero que, bueno, tienen como su propia entidad y está al margen, como automoción, como, por ejemplo, el agroalimentario, etcétera, que podrían formar parte perfectamente del sector industrial, aunque en principio no los consideramos a día de hoy como tal, porque tienen como su propia entidad. Pero bueno, con lo cual, los tres principales sectores, aquí tampoco hay mucha sorpresa: energía, sobre todo en renovables, servicios de ingeniería y el sector industrial. El sector público también publicó bastante, valga la redundancia, bastantes ofertas de empleo. Y luego tenemos, bueno, I+D+I, sanitario, que tiene un 2,09%, muy enfocado también a, y farmacéutico, muy enfocado también pues a la situación que vivimos en el año 2020. En cuanto al tema del salario, bueno, los salarios al final son lo que hemos dicho: como mínimo el convenio, como máximo lo que la empresa marque. Los salarios son una campana de Gauss, al fin y al cabo, sobre todo donde hay un mayor número de salario, las franjas salariales donde se concentra es en la media baja, y conforme vamos subiendo cada vez hay menos puestos que ofrezcan esos salarios, porque al final pues no se demandan puestos que requieran, digamos, ese salario. En líneas generales, el salario más principal durante el año 2020 fue el de 18 a 24 y el de 24 a 30. Vemos que hay una diferencia porcentual de un 1%, y especifico aquí que en la franja de 18 a 24 se añade en el contrato laboral en prácticas, que siempre suelen ser un 75% en el primer año del sueldo por convenio, establecido así por la ley, y las becas. Las becas que pues obviamente no hay una regulación a día de hoy, esperemos que en el futuro la haya. De momento no hay una regulación de las becas y por tanto pues el tema de las becas, al no estar regulado, no, bueno, el salario que tienen, no hay una forma específica de controlarlo, más allá de que sean como mínimo remuneradas, que eso sí se lo exigimos a las empresas. Con lo cual, bueno, ese 1% se puede explicar con eso, con lo cual vemos que hay una gran igualdad entre los salarios de 18 a 24 y de 24 a 30. En la tercera banda salarial estaríamos los de 30 a 38, que apareció en un 16,67%, que no es un mal porcentaje, teniendo en cuenta pues eso, que al final estamos hablando de que ya es una franja más elevada. Luego podemos encontrar pues también de 48 a 60 y hasta de 60 a 76 en puestos ya muy ejecutivos, en puestos ya muy, bueno, donde ya hay mucha gestión de equipos, donde ya hay mucha responsabilidad y por tanto pues tienen unos sueldos muy elevados. En cuanto a las ofertas por tipo de contrato, a mí esta es una de las cosas que más me parece interesante. El contrato más demandado por las empresas, o el que más ofrecen, es el contrato indefinido, ¿vale? Esto es muy importante porque no es lo habitual en todos los sectores, es decir, la ingeniería técnica, la ingeniería de la rama industrial, la ingeniería técnica industrial, su contrato que más ofrecen es el contrato indefinido, lo cual denota que las empresas quieren estabilidad en esos puestos, lo cual no siempre es habitual. Con lo cual, lo habitual es eso. O sea, no es siempre habitual en todos los sectores, pero sí lo es en el nuestro. Y eso es algo muy importante, porque al final eso, se requiere una estabilidad, se requiere un interés. Entonces, por tanto, esa es un poco la idea, ¿vale? Estaríamos hablando de que casi un 60% de las ofertas de empleo del portal está con un contrato indefinido, ofreciendo un contrato indefinido. Le sigue de lejos con un 30% el contrato por obra y servicio, que es el siguiente más común. Después tenemos el contrato en prácticas, que es el que hemos comentado, que os podría dar acceso. Normalmente cuando no se hace una contratación por beca para una persona que no tenga experiencia, habitualmente se suele utilizar la modalidad de contrato en prácticas, que es un contrato laboral con lo que he comentado, con la reducción de un 75% sobre el salario de convenio. Pues bueno, entonces tenemos aquí que un 9% de las ofertas ofrecían contrato en prácticos. Quiere decir que como mínimo un 9% de las ofertas de empleo ofrecían puestos sin experiencia, para que quede el dato. Y finalmente, pues los contratos a tiempo parcial, con tan solo un 2% de los contratos. También recibimos ofertas para el sector público, oposiciones y ese tipo de cosas. En el tema de las oposiciones y del sector público, un 61,11% de las ofertas de empleo público a través de Proempleo Ingenieros ofrecían un contrato en modalidad de personal de carrera. Eso quiere decir funcionario, vamos, para definirlo, ¿vale? Quiere decir funcionario de carrera, es decir, la persona que aprueba sus oposiciones y pues se saca la oposición y ya tiene ese trabajo, ¿vale?
un 5,56% personal fijo. El personal fijo es personal que contrata a la administración pública, pero sin que sea funcionario, es decir, sin que tenga, digamos, la posesión de la plaza, sino simplemente pues, es una persona fija con un contrato estable, pero sin llegar a ser funcionario. Y luego tenemos un 33,33% de personas que se les ofrecía un contrato de tipo temporal en la administración pública, ¿vale? Para algún proyecto o para algún tipo de estas cosas. Bueno, esto también me parece realmente importante. El perfil demandado. ¿Qué perfil demandan las empresas? Pues mirad, el principal perfil demandado en el año 2020, y esto es una constante desde hace bastantes años, es el ingeniero de proyectos o el ingeniero de desarrollo de proyectos, es decir, la oficina técnica, principalmente proyectos de instalaciones, donde se concentran la mayor parte de ofertas es en proyectos de instalaciones. Por lo cual, en el caso del ingeniero de proyectos, es un ingeniero muy demandado, ¿vale? Para hacer todo tipo de diseño, cálculo, presupuestos, memorias técnicas, memorias económicas, proyectos, la redacción de proyecto, elaboración de ofertas, todo lo que concluye la parte, digamos, de oficina técnica del proyecto. Y luego para supervisar el proyecto en obra de manera pues, residual, un poco supervisándolo. Principalmente proyectos de instalaciones, principalmente de instalaciones. El siguiente puesto, bueno, decir que para el ingeniero de proyectos se suelen demandar sobre todo en cuanto a formación, aparte de la ingeniería, programas informáticos como AutoCAD, como CipeCAD, como DMLET, ¿vale? Con lo cual, si queréis dedicaros a la parte de ingeniería de proyectos, que es un puesto que tiene mucha demanda, se recomienda conocer y dominar ese tipo de programas. En cuanto al tema de coordinador de seguridad y salud y técnico en prevención de riesgos laborales, este sí que es una sorpresa. Es la primera vez que aparece en, digamos, entre los puestos más demandados el coordinador de seguridad y salud y el técnico de PRL. Siempre está, siempre aparece en ofertas, pero es la primera vez que aparece como el segundo o como entre los 5 más demandados. ¿Por qué? Bueno, hay una explicación doble. En primer lugar, podríamos hablar de que con la pandemia que hemos vivido, pues la parte de PRL, al final, toda la parte de medidas de reducción de riesgo de contagio por COVID, la llevan normalmente los técnicos de prevención de riesgos laborales, con lo cual aumenta la importancia de esta figura para esta prevención sanitaria y por tanto aumenta el número de demanda de estos profesionales. Y luego cada vez más los profesionales, los contratos con las administraciones públicas y también con los contratos con empresas privadas requieren este tipo de perfiles en sus pliegos de contrato, con lo cual al final el coordinador de seguridad y salud y el técnico de prevención de riesgos laborales aumentan en importancia y por tanto se demanda más tanto por la situación de COVID-19 como por el tema de que al final cada vez es un perfil más demandado en los pliegos y por tanto más necesitado. Para ser coordinador de seguridad y salud y técnico de prevención de riesgos laborales, cursos. Hay un curso de coordinador de seguridad y salud de 200 horas y luego hay un técnico, un máster en prevención de riesgos laborales para ser técnico superior en prevención de riesgos laborales. Es otra profesión, por tanto, bastante demandada. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos el ingeniero de automatización y robótica. Aquí comprendemos todo visión artificial, comprendemos programadores a bajo nivel, comprendemos programación de PLCs, HMIs, es decir, todo lo que implica la industria de 4.0, la industria de la automatización. La industria 4.0 cada vez está más demandada, más demanda del profesional que sea capaz de, bueno, en definitiva, del profesional que sea capaz de simplificar, de mejorar procesos de manera automática y para eso tenemos al ingeniero de automatización y robótica en esta industria 4.0. En este sentido, sobre todo perfiles electrónicos, ¿vale? Principalmente eléctricos o electrónicos, principalmente electrónicos, con formación en temas de programación a bajo nivel, C, C++, y PLCs, es decir, un poco ese es el perfil que se demanda. Por tanto, resumiendo, el perfil de las ofertas de empleo, tenemos que el país principal donde se han publicado España, la Comunidad Autónoma Madrid, el sector de servicios de la ingeniería, con un salario que va entre 18 a 24, aunque como hemos dicho, seguido muy de cerca del de 24 a 30, con un tipo de contrato indefinido y con el perfil más solicitado de ingeniero o ingeniera de proyectos. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la parte de los servicios de proempleo ingenieros. ¿Qué podemos ofreceros? ¿Cómo podemos ayudaros a que os desarrolléis profesionalmente? A que encontréis el empleo al final de vuestros sueños. Bueno, pues en primer lugar,
Para acceder a los servicios, a todos los servicios de Proempleo, ¿vale? Porque algunos se puede acceder sin este requisito, pero lo recomendable es poder acceder a todos. El primer paso es la precolegiación, ¿vale? Para precolegiarnos tenemos que, la mayor parte de colegios lo tienen, por ejemplo, el que más os va a venir cerca a vosotros por zona, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid lo tiene, la precolegiación en Madrid, ¿vale? Pero todos lo tienen, o sea, podéis precolegiaros en todos, pero bueno, el más cercano probablemente, o donde viváis, porque la idea es que os precolegiéis y os colegiéis donde se reside, ¿vale? Donde la persona reside, pues en principio sería el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, que tiene la precolegiación online de forma muy sencilla. Entonces, el primer paso sería precolegiarse, ¿vale? Esto es gratuito, ¿vale? Mientras la persona está estudiando, esto es totalmente gratuito. Después, registrarse en nuestro portal, en proempleoingenieros.es. Rellenar el currículum, ¿vale? Vuestra experiencia, vuestra formación. Si no tenéis experiencia no pasa nada, pero bueno, la formación, los programas informáticos que conocéis, los idiomas, todo ese tipo de cosas. Vamos, en definitiva. Ya después tendríamos el acceso completo a los servicios de Proempleo Ingenieros. Bueno. Comenzaremos viendo un poco los distintos servicios. Tenemos 8 servicios principales, que son el Pilot Primer Empleo, la Bolsa de Trabajo, el Mentoring Profesional, las becas Ingenieros o becas ING, la acreditación de PC, el Movemos tu Currículum, formación y coaching. Voy a hablaros de 6 de ellos. Voy a hablaros de Pilot Primer Empleo, de la Bolsa de Trabajo, del Mentoring Profesional, perdón, de la Bolsa de Trabajo, de becas ING, de acreditación de PC, de Movemos tu Currículum y de formación. Y vamos a dejar al margen Mentoring Profesional y Coaching porque en principio son para ya cuando la persona tiene una mayor experiencia. Lógicamente cuando entréis en el portal podréis visualizarlos, pero creo que son más interesantes el resto de servicios. Bueno. Comenzamos con el Pilot Primer Empleo. El Pilot Primer Empleo es un asesoramiento personalizado para encontrar un primer empleo dirigido a ingenieros o ingenieras sin o con poca experiencia profesional en los últimos años de carrera o recién titulados. A través de este servicio se propondrán mejoras del contenido del currículum, formas de hacer o mejorar las entrevistas de trabajo, modelos de cartas de presentación y un largo etcétera. En definitiva, este servicio es un servicio de asesoramiento. Esta es la palabra clave, asesoramiento. Asesoramiento, como hablábamos al principio, one-to-one, es decir, yo tengo dudas sobre cómo hacer mi currículum, muy habituales en profesionales, sobre todo de las partes técnicas. Tengo dudas sobre cómo hacer mi currículum, sobre cómo enfrentarme al puesto de trabajo, una entrevista, bueno, en definitiva, a una dinámica de grupo, buscar empleo, dónde busco empleo, ¿no? En definitiva, todo este tipo de cosas las podríamos ver en el Pilot Primer Empleo. Seguiríamos un proceso, primero descargaríais una guía, una vez activéis el servicio, luego veríais un vídeo y luego tendríais un asesoramiento con un profesional de recursos humanos del colegio profesional en el que os encontraseis. ¿Vale? En el caso de Madrid, pues el de Madrid. Bien. En siguiente lugar tenemos la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo es la primera bolsa de ofertas de empleo dirigida a ingenieros técnicos industriales y a graduados y graduadas en ingeniería de la rama industrial. Recopilamos todas las ofertas en el mercado laboral, tanto nacionales como internacionales. ¿Vale? De la bolsa de empleo es de donde viene la mayor parte de datos relativos a empresas, que os he comentado previamente. Hemos hablado ya un poco sobre ella, así que tampoco voy a profundizar mucho más, salvo el hecho de que, bueno, tenéis filtros para encontrar las ofertas que os puedan interesar más adecuadas, tenéis distintos tipos de ofertas tipo A, propias que las empresas ponen con nosotros, ofertas tipo B de los colegios profesionales, ofertas tipo C de metabuscador y ofertas tipo D de empleo público. Las ofertas tipo C las ofrecemos porque al final la manida frase que dice que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Estoy seguro de que miles de veces, miles de ocasiones no habéis oído esa frase y demás. Y es cierta, es verdad. Y por tanto, para facilitaros esa tarea de buscar trabajo, esa tarea de buscar empleo, os ofrecemos la posibilidad de que están todas las ofertas o la mayor parte de ofertas de la rama industrial
incluso de otros portales generalistas, como pueda ser InfoJobs, dentro también del portal, para que os sea más fácil encontrarlas y no tengáis que apuntaros en 17 portales para encontrar las ofertas de empleo, sino que sean pues completamente accesibles. Bueno, como hemos comentado, el mentoring no lo vamos a ver, vamos a pasar a becas ING o becas ingenieros. Bien, la finalidad de este servicio, como podéis ver, es dar asistencia a los jóvenes ingenieros o a los jóvenes ingenieras en últimos años de carrera o a recién graduados o graduadas para la obtención de becas, lo que hemos hablado, académicas o laborales de ámbito nacional e internacional, en los diferentes programas existentes. Gracias a la plataforma proempleoingenieros.es se podrá solicitar una ayuda personalizada para obtener asesoramiento sobre las convocatorias abiertas, la documentación necesaria, los requisitos de acceso, etc. En líneas generales, este servicio también es otro servicio de asesoramiento, pero mientras que el anterior lo enfocábamos, aunque son muy complementarios y yo recomiendo cogerlos juntos, a la parte de hacer currículum, a la parte de hacer entrevistas, esta lo enfocamos a cómo acceder a las becas que aparecen en Proempleo Ingenieros. A través de, pues eso, ¿qué documentación necesitamos? ¿Podemos acceder o no? Es decir, ¿somos beneficiarios posibles o no? Y en definitiva, pues poder asesoraros en cómo poder aplicar a estas becas. Bien. Luego tenemos el sistema de acreditación DPC Ingenieros. Las siglas de DPC vienen de la palabra Desarrollo Profesional Continuo. ¿Y quiere decir qué es la acreditación DPC? Pues un sello de garantía, avalado por Cogiti como órgano representativo de la Ingeniería Técnica Industrial Española, que aporta una certificación de la formación y la experiencia perdón, a lo largo de la vida profesional. Los ingenieros o ingenieras acreditados o acreditadas bajo el sistema de acreditación DPC en cualquiera de los niveles disfrutan de beneficios intangibles, como por ejemplo el prestigio y el reconocimiento profesional, pero también tangibles, como acceso a la bolsa de empleo, descuentos en formación, en el seguro profesional, etc. Bueno, en líneas generales, ¿qué es esto? Para resumir un poco, ¿no? Resumiros un poco qué es este sistema, qué es el sistema de acreditación de PC. Básicamente, bueno, como bien sabréis, cada vez más las empresas demandan una acreditación curricular. ¿Por qué? Porque un currículum es una cosa en la que es muy fácil decorar, por decirlo de alguna manera. Y claro, la empresa al final tiene que estar contrastando que lo que dice el currículum realmente sea verídico. Y por tanto empiezan a demandar un servicio que es el servicio de que previamente el currículum esté certificado. Esto en modelos anglosajones ya se lleva mucho y en España se está empezando a implantar. Nosotros desde hace unos años ya comenzamos a implantar este sistema de certificación curricular. Básicamente yo voy a mi empleador con este currículum mío y digo, el consejo como órgano, como que muchas empresas, como habéis conocido, 2.000 empresas mínimo, muchas más probablemente, bueno, seguro que más, pero mínimo 2.000 empresas colaboran con Proempleo, nos conocen y conocen nuestros sistemas de certificación incluidos. Con lo cual, al final, yo voy a un empleador y le digo, tengo el sistema de acreditación de PC que certifica que todo lo que aparece aquí a nivel de experiencia y de formación es verídico. Eso te da una marca personal. El concepto de marca personal que previamente en algún momento os habrá salido, lo conoceréis por encima, ¿no? La importancia de la marca personal a la hora de presentarnos a un proceso de selección. Bueno, pues voy con una marca personal que dice que mi colegio, mi consejo certifican que lo que yo digo aquí es verdad. Y eso te da muchos puntos de cara a aplicar a puestos de trabajo. Además de todo esto, bueno, acceso a la bolsa de empleo de ingenieros acreditados, descuentos en formación, del que ahora hablaremos también de formación, en el seguro profesional o el seguro de responsabilidad civil, vamos, que este, pues bueno, ahora mismo en principio no se aplica tanto, ¿vale? Incluso veis aquí que aparece RPIA. RPIA quiere decir bueno, en definitiva, el RPI es un registro de los profesionales acreditados. Una persona puede buscar en un momento dado si una persona, o sea, un empleador puede comprobar que la información que decís es verídica buscando en el RPIA si esa persona realmente se encuentra registrada, se encuentra acreditada. Bueno. Siguiendo un poco con el concepto que habíamos mencionado previamente de que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, algo que es un mantra pero no por eso no deja de ser verdad, vamos a ver también que tenemos un servicio
que es el llamado servicio Movemos tu Currículum. A través de este servicio, a través del servicio de Movemos tu Currículum, el equipo de recursos humanos de Cogiti ayuda a los ingenieros a iniciar la búsqueda de empleo de una forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente esto es un servicio de alertas personalizado, ¿vale? Básicamente es un servicio de alertas personalizado, por lo cual lo que hace básicamente es que cuando tú inscribes tu currículum en el portal de proempleoingenieros.es, automáticamente puedes activar este servicio. Y si activas este servicio quiere decir que cuando se publique una oferta que encaje con los requisitos que tú hayas puesto, perdón, con los criterios de tu currículum, es decir, con tu experiencia, con tu formación, al porcentaje al que la empresa quiera que encaje, automáticamente a ti te va a llegar esa oferta para que puedas visualizarla y si es de tu agrado, si es de tu interés, si te llama la atención, puedas inscribirte en ella, ¿vale? Con lo cual, ¿para qué sirve? Pues básicamente para no tener que estar todo el día mirando ofertas, a ver si ha salido una nueva oferta, sino que cada vez que salga una, ojo, de las que ponemos, de las que las empresas ponen directamente con nosotros, pero cada vez que salga una de esas, si encaja, te llega directamente, con lo cual es una manera de facilitar ese proceso de búsqueda de empleo. Bueno. Y finalmente vamos a hablar del tema de la formación. En cuanto al tema de la formación de la formación e-learning, ¿vale? Bueno, deciros, en primer lugar, que la formación e-learning nosotros apostamos por tener una plataforma de formación e-learning desde hace mucho, ¿vale? ¿Para qué? Para ofrecer formación especializada en diversas áreas como calidad, gestión de proyectos, energías renovables, diseño, etcétera, poniendo a disposición pues todo nuestro conocimiento, como bien dice la frase, somos ingenieros y formamos ingenieros, para alcanzar sus objetivos y metas profesionales, ¿vale? Esto básicamente pues es una plataforma muy especializada donde podéis encontrar formación de todo tipo, información en materia de, bueno, pues eso, de todos los aspectos que hemos comentado, de calidad, de gestión de proyectos y demás. Software técnico, ¿vale? Del que hemos hablado previamente, herramientas tipo AutoCAD y demás, pues también hay software técnico, etcétera. Para los precolegiados, y que sería más o menos vuestro caso, y para las precolegiadas destacamos sobre todo el curso profesional de 100 horas. Este curso es un curso por completo gratuito, ¿vale? Para cualquier precolegiado es totalmente gratuito y da acceso al nivel junior de la acreditación de PC también de manera totalmente gratuita. Pero además de esto, ¿para qué sirve este curso? Pues bueno, siempre hemos detectado una cierta necesidad de conocer cuando la persona sale de la carrera, pues a lo mejor no sabe a lo mejor qué ámbito se puede dedicar profesionalmente, qué puede hacer, qué no puede hacer. Nuestro objetivo es cubrir esa necesidad, ¿no? Es el hecho de que la gente pueda saber qué quiere o no quiere hacer a partir de saber en qué ámbitos se puede desarrollar como ingeniero técnico industrial, como graduado en ingeniería de la rama industrial. Por tanto, el objetivo, proporcionar conocimientos sobre las actividades, las capacidades y los conocimientos que tienen las actividades profesionales del graduado en ingeniería de rama industrial y del ingeniero técnico industrial, tanto para el ejercicio de la profesión como también las normas principales y las normativas que le van a afectar en el desarrollo de su profesión. Hemos de destacar, como digo, que es un curso que es muy completo, es muy interesante y al final pues te da una amplia visión de cómo funciona la ingeniería técnica industrial, de qué es la ingeniería técnica industrial y, bueno, en definitiva, pues para qué puede hacer un profesional de la ingeniería de rama industrial a nivel laboral y qué normativas va a tener aplicación y también, pues bueno, también menciona pues temas de currículums y demás, como hemos mencionado previamente. Bueno, y finalmente, y con esto más o menos terminaríamos, a falta de vuestras preguntas y de vuestras inquietudes, hablaríamos de otros servicios de Cogiti, concretamente del Plan Ingenia el Futuro, ¿vale? El Plan Ingenia el Futuro es algo que nació entre el mes de marzo y el mes de abril del año 2020 como una serie de medidas extraordinarias destinadas al impulso, a la cohesión y a la ayuda de los profesionales de la ingeniería técnica industrial y de los graduados en ingeniería de la rama industrial en particular y de la sociedad en general. Básicamente fueron una serie de medidas extraordinarias que se fueron poniendo para ayudar a la gente
a que, bueno, pues a que pudiera mejorar su laboral en el caso de que perdiera su empleo o en el caso de, en definitiva, o perdiera volumen de negocios, si es a lo mejor un autónomo, o que pudiera conseguir software más barato, incluso gratuito durante un tiempo, en fin, una serie de medidas extraordinarias que se fueron poniendo. ¿Por qué lo traigo aquí hoy? Pues porque quiero hablaros de dos de esas medidas que creo que pueden seros de especial relevancia. Lo primero, el webinar gratuito de orientación profesional. Si estuvisteis ayer en la conferencia de mi compañero José Carlos, que os habló un poco sobre tema de entrevistas, hicimos el año pasado un webinar también gratuito de orientación profesional, donde expusimos diversos aspectos que hemos hablado previamente de forma muy detallada. Son casi 4 horas de webinar donde se habla de cómo hacer entrevistas, de cómo mejorar el currículum, de cómo hacer una buena presentación, de cómo participar en dinámicas de grupo, de cómo incluso el autoempleo, tendencias hacia el futuro de los recursos humanos. Es un webinar muy completo y que os recomiendo su visualización a la hora de buscar trabajo, es muy interesante. Por tanto, esa sería una de las principales cosas dentro del plan Ingeniería Futuro que os recomendaría. Esto se encuentra en el apartado de webinars de dicho plan. Y después, la adaptación online del curso English for Engineers. English for Engineers es un curso que antes se daba en Irlanda, ahora por lógicamente no se puede. Entonces lo que hemos hecho es pasarlo online, reduciendo por tanto su coste y dando más facilidad a la gente a que pueda acceder a él. Este inglés es muy interesante porque no es un curso de inglés al uso, sino que se centra en inglés técnico y en inglés de negocios. Y estos son muy importantes realmente para el desarrollo profesional. El 90% de las ofertas reclaman algún nivel de inglés. Esto es así, es el idioma universal. Las empresas lo demandan muchísimo cada vez más y hay que estar al tanto. Hay que estar al tanto del inglés, hay que saber desenvolverse en inglés, al menos en el técnico y en el profesional. Y ese es el enfoque de este curso. No es un curso para aprender inglés, es un curso para especializarse en un tipo de inglés que demanda el mercado laboral. También, de manera gratuita, hay una webinar con principales también del profesor que da este curso y que también, bueno, pues os puede ser bastante interesante. Es totalmente gratuito su visualización, no del curso, pero sí de una webinar que hicimos a raíz de este curso sobre pequeños consejos o notaciones mínimas para desenvolverse en el ámbito profesional. Bueno, y solo me queda deciros que, pues eso, que os registréis a través de www.proempleoingenieros.es para acceder a todos nuestros servicios, a todos los servicios que hemos hablado hoy, al servicio de empleo, al servicio de ofertas de empleo, a todos los servicios que hemos mencionado, en definitiva, becas, Pilot Primer Empleo. Y que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en el blog de Proempleo Ingenieros, donde se publican consejos muy interesantes para candidatos, también sobre entrevistas, sobre cómo trabajar, en fin, sobre muchas cosas que pueden seros de gran interés, y también videoblog, donde también hablamos pues, de consejos sobre, bueno, en definitiva, con el objetivo finalmente de que podáis desarrollaros profesionalmente, de que comencéis vuestra carrera profesional, de que la continuéis y de que encontréis el trabajo de vuestros sueños, que básicamente es el objetivo para todos los que trabajamos en Cogiti y especialmente en el portal Proempleo Ingenieros. Y con esto finalizaríamos la presentación. Así que nada, ahora abrimos un poco un turno de preguntas, ¿vale? Un turno de preguntas para poder, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, pues nada, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, algo que nos haya quedado claro. Bueno, en definitiva, si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer alguna cuestión, algún planteamiento, alguna duda que podáis tener, la podéis hacer a través de mi correo electrónico directamente. Os lo voy a dejar, os lo voy a apuntar en el chat, ¿vale? Es cesar.martin@cogiti.es, ¿vale? Este es el correo electrónico. Y nada, en definitiva, este es mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que podáis necesitar, estamos a vuestra disposición para poder aclararos y para que en definitiva pues podáis tener
un medio de comunicación directo con nosotros. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por haber participado, por haber estado hoy aquí con nosotros en este webinar. Espero que os haya sido de mucho interés, se va a quedar grabado. Va a estar grabado y va a estar subido luego a la plataforma de esta feria de empleo virtual de la Universidad de Alcalá de Henares, a la que desde ya también quería personalmente agradecer que nos haya invitado a participar, que nos haya dado la oportunidad de poder ofreceros, de poder ayudaros y de poder enseñaros nuestros servicios, que en definitiva pues tienen la intención de que podáis desarrollar vuestra carrera profesional. Y por tanto, quiero dar un especial agradecimiento a la Universidad de Alcalá de Henares por permitirnos poder colaborar con vosotros. Este webinar se queda grabado, vais a poder acceder a él y vais a poder verlo tantas veces como lo necesitéis, y también vais a poder, si queréis, escribirme y os podremos resolver cualquier duda, cualquier planteamiento que podáis tener. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, que tengáis una buena tarde y que vaya muy bien. Un saludo.